Palabra a Héctor Vindiola del Consulado de Estados Unidos para que modere este último mini panel. Va a ser un mini panel fast track. Por favor, Héctor. Muy buenas tardes, y así lo haremos. Mini track, fast track. Vamos a empezar con la intervención de Andrew Seeley, que nos visita desde Washington, D.C. Andrew es buen amigo, es el actual director del Instituto México del Woodrow Wilson Center for Scholars. Es autor y coautor de numerosos libros y artículos sobre la transición en México y las relaciones México-Estados Unidos. Andrew, bienvenido. Gracias, Héctor, gusto estar contigo de nuevo. Micrófono, muchas gracias. Muchas gracias a Colef por la invitación, a José María Tonatiu, por supuesto, a Raúl, parte del colectivo, a los colegas del colectivo y al consulado por su apoyo. Yo voy a tratar de ser breve dado la hora, y sé que todos están cansados. Lo que quisiera enfatizar es que yo creo que ya lo hemos escuchado, el cónsul general lo dijo en la mañana, que hay un nuevo tema de corresponsabilidad, lo hemos escuchado mucho de ambos gobiernos, pero es una corresponsabilidad que existe con asimetrías. Como decía el doctor Aguilar, antes de las asimetrías, hay del lado de Estados Unidos una asimetría de compromiso y del lado de México una asimetría de capacidad. Estados Unidos en estos temas de crimen organizado tiene mucha capacidad. Pone atención en México de vez en cuando. Es un tema que entra y sale, a pesar del discurso de corresponsabilidad. A final de cuentas, llega una serie de actores constantemente que están encargados. La DEA está muy interesado en crimen organizado en México. Hay gente en el Departamento de Justicia que están interesados en la reforma de la justicia en México. Hay gente en USAID. Pero llega el tema de corresponsabilidad a niveles más altos de tomadores de decisión de vez en cuando. Cuando hay una crisis o hay una reunión, cumbre o algo, es un tema, siempre un parte de la asimetría que existe entre ambos países. Y del otro lado, hay una asimetría de capacidad, hay mucho más interés, compromiso de parte del gobierno mexicano de avanzar en la relación, de avanzar en la corresponsabilidad, pero también dificultades a veces en el seguimiento a los compromisos. Y entonces se hace una corresponsabilidad que hay que entenderlo dentro de ese marco de simetría. Y lo que me gustaría hacer en quizás 10 breves minutos, quizás 15, es simplemente tocar cuál ha sido el nuevo modelo de cooperación que nos han dicho los dos gobiernos que están haciendo, cuál es el nuevo modelo que llaman en inglés Beyond Merida, pero simplemente lo que han dicho es el plan, lo que se anunció en abril, y luego en mayo de nuevo, y entonces cuáles son los retos para realmente implementar eso de una forma efectiva. Nos han dicho que hay 4 ejes de la cooperación. El primero es desarticular a las operaciones del crimen organizado más eficazmente. Buscar las formas de ir no al azar contra el crimen organizado, pero buscar los liderazgos, las redes y los recursos, incluyendo armas y dineros. Segundo, fortalecer el Estado de Derecho, construyendo las instituciones necesarias, policías, sistema judicial, ministerio público. 3, revisar el manejo de la frontera, para que la frontera, y esto es muy importante hablarlo aquí en el COLEF, de revisar el manejo de la frontera de una forma que sea más segura la frontera, pero también es más fluida, ¿no? Que las personas se mueven, los bienes se mueven de un lado al otro, con más agilidad, al mismo tiempo que sea más seguro, usando nuevas técnicas de manejo de riesgos, nuevos tecnologías que pueden facilitar el cruce, pero garantizar la seguridad. Y 4, fortalecer las comunidades donde hay pugna entre grupos violentos, grupos de crimen organizado, y colaborar con la sociedad. Y finalmente hay un quinto que si bien no encaja en los 4 ejes, se ha repetido varias veces, y Bruce lo ha comentado también ampliamente, que es el compromiso de Estados Unidos de bajar el consumo de drogas. Entonces vamos a tomar como 5 ejes. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Estoy yendo muy rápido en respecto de que todos tienen hambre, sueño y demás. ¿Qué posibilidades hay? Vamos punto por punto en los 5 puntos. Mira, primero, yo creo que hay que reconocer que sí se han dado algunos golpes importantes contra el crimen organizado, ¿no? Por todo lo que vemos, un caos. Eso, el gobierno tiene algo de razón cuando dicen que el caos la violencia es en parte una reacción de grupos criminales enfrentándose entre sí cada vez más por las rutas más difíciles de cruzar. Han puesto cierta seguridad, es más difícil entrar al puerto de Lázaro Cárdenas, es más difícil cruzar la frontera, es más difícil
usar territorios. Y las plazas ya valen más. Era más fácil compartir los juguetes antes, cuando no valían tanto. Ahorita vale mucho. Controlar el puerto de la ciudad vale mucho. Entonces, parte de la violencia sí es una reacción frente a la efectividad del control. Entonces, hay que reconocer eso, ¿no? Por toda crítica que se puede hacer, hay que reconocer que hay avances. Sin embargo, hay retos muy grandes. El reto del dinero, por ejemplo. Y aquí estamos, lo que estoy sacando es un estudio que estamos haciendo con David Shirk y la Universidad de San Diego, el Transborder Institute y el Wilson Center, que han participado varias personas aquí también en partes de esto. Dinero, por ejemplo, una cosa clave en esto. Dinero es bastante difícil. Han hecho grandes avances en el dinero. Creo que se ha duplicado, si no me equivoco, el dinero incautado el último año, que se cree que va de Estados Unidos a México. Bueno, duplicar es muy poco. Estamos hablando de ir de 3% a 6%. No sabemos realmente cuál es la cantidad, pero por decirlo, estamos hablando, y no me citen la cifra porque lo estoy inventando, pero de 3% a 6% de las ganancias, ¿no? Es mucho, es importante, es bueno hacerlo, pero no es una solución, ¿no? Y es muy difícil. A lo mejor podemos soñar en incautar 10%, 12%, 15%. No se va a incautar ni con los mejores esfuerzos 50%. Entonces hay que ser realistas. Y en gran parte la frontera no ayuda aquí, porque el dinero cada vez más se mueve de forma de hormiguita, ¿no? Entre un país y el otro. Y en parte yo creo que hay una tendencia a pensar que hay que parar el dinero en la frontera, lo cual es un error garrafal. Lo hace hay muy poco que se encuentra en la frontera, a final de cuentas, porque sí se pasa de forma hormiguita en carros, etcétera. No entra tanto el sistema financiero. Han hecho avances en el sistema financiero, falta mucho por hacer. Bueno, 2, armas. Ya se ha hablado mucho, entonces no voy a entrar en detalle. Otra vez, un tema muy importante, un tema que encuentra del lado norteamericano muchas dificultades, ¿no? Dificultades legales y por el lobby del narcotráfico, parece el narcotráfico, pero a favor de las armas en Estados Unidos. La verdad es que es muy difícil. Se puede hacer mucho. Otra vez aquí se ha incrementado muy notablemente, no tengo las cifras a la mano, pero tenemos un paper que está por salir con las cifras exactas de todo esto. Se ha multiplicado el número de armas que se hace tracing, que se hace el seguimiento, se ha incrementado mucho el seguimiento, los arrestos y, más importante, los casos legales en las cortes por exportación ilegal de armas, lo cual es muy bueno, todo muy positivo, pero otra vez estamos hablando de una cantidad realmente muy mínima de las armas. Y sin cambiar las leyes, lo cual no va a pasar a corto plazo, en lugares, estados como Arizona, Texas, Nevada y algunos otros más, Washington State, por alguna razón, donde es muy fácil comprar armas. Y cuando digo que es muy fácil comprar armas, es muy fácil comprar sin mostrar ningún documento más que una licencia, ¿no? Se registra, en una semana se destruye el registro. Y además el gobierno federal que tiene el registro no lo puede compartir con nadie más. Entonces, ni puede compartir cifras. Entonces, hay una serie de barreras legales para hacer cualquier seguimiento. Pero antes de eso, en muchos estados, en un gun show, tú puedes vender tus armas personales, cuantos quieres, a quien quieres, sin ninguna documentación, ¿no? Entonces, es muy difícil. Si bien es meritorio que estamos incrementando la colaboración en limitar la exportación de armas, hay que entender que mientras seguimos con el mismo marco legal, lo cual es muy difícil de cambiar por razones políticas, va a ser muy difícil que esto sea más que como el dinero. Otra vez, ayuda, pero es una parte mínima de una estrategia, ¿no? Es una parte importante, pero nunca va a ser un gran meollo para los grupos de crimen organizado. Inteligencia, el cónsul lo dijo, ha incrementado mucho. Ahí sí creo que hay grandes avances en el compartir inteligencia. No es lo que uno soñaría que fuera, pero también hay que reconocer que la inteligencia, cuando se comparte y se usa bien, hay incentivos por compartir más. Entonces ha sido un círculo que se ha ido extendiendo poco a poquito. Yo no sé, yo creo que el compromiso de nivel político en ambos gobiernos ha ayudado a que esto avance, pero va a avanzar a nivel burocrático en ambos gobiernos y puedes crear nuevas estructuras. Y es buena idea tener mayor
gente del gobierno mexicano de seguridad pública, si no me equivoco, en EPEC, en el Intelligence Center del Paso. Es bueno que ahora hay gente aquí que tienen contacto, están en el consulado, pero tienen contacto con entes mexicanos, con agencias mexicanas. Pero finalmente eso es un proceso que tiene que desarrollarse paulatinamente. Pero podemos hablar, incluyendo la captura del Teo en Baja California, bueno, en Baja California Sur, pero el Teo es de por acá, conocido. Son cosas que sí se puede, sí muestran que hay mayor cooperación, pero otra vez es una cosa que se va a ir poco a poco. Y finalmente, en tema del lado mexicano, que es el tema de, bueno, hay un par de temas del lado mexicano, que dos inercias, ¿no? Estados Unidos de inercia de dinero, de armas, inteligencia, nos es muy lento del lado mexicano. Uno es, yo creo que a pesar de que estamos hablando de cómo ser más inteligentes en desarticular los grupos, yo creo que la inercia es hacia el patrullaje y control territorial. Desplegar el ejército, control el territorio, que fue la idea inicial. Eso fue donde empezamos, ¿no? Hay que salir y controlar partes de Michoacán que controla la familia michoacana, ¿no? Hay que entrar en Sinaloa y controlar áreas que el cartel y los Bertrand Leva están controlando. De ahí a repensar y empezar a pensar cómo privilegiamos ciertos liderazgos, no a quien agarremos, pero ciertos liderazgos, ciertos operadores financieros, ciertos operadores logísticos, cómo dar golpes más inteligentes. Creo que todavía estamos muy dentro de esa transición, por decirlo amablemente. Y el otro del lado mexicano, obviamente, que ya se mencionó, son los vínculos al poder público, ¿no? A las personas que facilitan desde el poder público al narcotráfico, lo cual ha habido algunos golpes, pero muy erráticos, a final de cuentas, y no ha habido una consistencia todavía. Todos sabemos por qué, hay muchas complicidades de por medio. Yo no digo que el gobierno federal no quisiera, pero a final de cuentas hay mucho temor de que uno abre una caja de Pandora y todos tienen, de todos los partidos, no todas las personas, no todos los políticos, pero todos los partidos sí tienen cola que les pisan. Entonces hay mucho miedo de avanzar, finalmente en romper esos lazos con el poder político. Bueno, dos. Entonces esos son realmente algunas posibilidades de avance, pero también algunas limitaciones en desarticular a los grupos mismos. Dos, en cuanto a la reforma institucional, a fortalecer el Estado de Derecho, ahí hay realmente avances desnivelados, ¿no? En la reforma policíaca hay bastante avance a nivel federal en México. Podemos evaluarlo, dependiendo de cómo lo quieres contar, 3 o 6 años, pero algo hay, y están empezando a hacer un trabajo interesante en algunos estados y zonas metropolitanas grandes. Habría que evaluarlo, pero hay avances y también hay cooperación muy directa. Ahí, si tú sigues el dinero de Iniciativa Mérida, ahí sí también hay mucho interés. Cuando llegamos al tema de reforma judicial o reforma de los ministerios públicos, la reforma judicial que se aprobó en México en 2008 está apenas empezando a caminar. Baja California, de hecho, es uno de los pocos estados que empieza ya a caminar, y Chihuahua en avanzar en este tema, pero Morelos un poquito, pero hay muy poco. Y además hay muy poco dinero de Iniciativa Mérida. No, si tú hablas con representantes del gobierno norte, todos dicen que es un tema que les preocupa mucho. Sin embargo, no es una parte, por lo menos por lo que hemos visto nosotros, medular de la cooperación entre ambos gobiernos. La policía sí, pero la reforma judicial no está ahí, ni mucho menos de ministerios públicos. Ahí sí hay un poco de trabajo de ministerios públicos, de estado a estado, de fiscales de Estados Unidos con procuradores en México, en la reforma de ministerios públicos, pero a nivel federal es muy poco. Es un tema, yo les recomiendo mucho, si no lo han visto, creo que no ha llegado a Tijuana todavía, pero es un película que se llama Presunto Culpable, si llega, hecho por 2 profesores del CIDE y un cineasta británico, absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. Lo están sacando en chiquito, lo mostramos hoy en el Wilson Center, justamente, un grupo en el Congreso en la mañana, pero todavía no lo sacan en grande. Estos 2 investigadores empezaron a tomar un caso de un joven que fue acusado, bueno, no solamente acusado, fue encontrado culpable de asesinato. Toman su caso, logran reabrir el caso y logran filmar por 2 años el caso. Es absolutamente, pero además está bien hecho, es una película que lo pueden ver, no como un documental así pesado, pero como un documental que además tiene drama.
Yo les dije que deben tratar de venderlo a Televisa, porque de veras tiene todos los elementos de un buen telenovela, ¿eh? Lo cual es preocupante para el sistema de justicia, pero de todos modos. 3. Y entonces ahí yo creo que en la segunda parte mucho se habla, yo creo que ahí es la parte quizás medular, Bruce lo comentaba también antes, es la parte quizás medular a largo plazo de cambiar la inercia del crimen organizado. Pero sin embargo ahí yo no veo la inversión ni de un lado ni del otro. 3. Hay algunos avances importantes en cuestiones del manejo de la frontera, lo voy a comentar muy brevemente, la idea de usar nuevas tecnologías. Yo creo que vamos a empezar a ver que expanden las líneas rápidas para cruce, que empiezan a hacer preinspección de camiones. Yo creo que a mediano plazo, quizás no a corto plazo, pero sí el año que entra empezamos a ver varias inspecciones de camiones adentro de cada país antes de que cruzan, usando nuevas tecnologías. Va muy bien, eso va a ser una gran ayuda. Yo creo que si lo logran hacer en grande, más allá de las pruebas pilotos, va a ser una gran ayuda, sobre todo en comunidades fronterizas. Y habiendo vivido muchos años en Tijuana y San Diego, reconozco, a mí importa muchísimo. Si tienes que esperar 1 hora, 2 horas, un camión espera 5 horas o 12 horas para cruzar. Entonces eso es muy importante. No sé si va a tener un gran impacto en la cuestión de seguridad. Yo creo que por ahí la tirada va a facilitar la economía más que la seguridad, pero manteniendo la seguridad. Entonces ahí lo dejamos ahí. Pero creo que eso sí está avanzando bastante rápido y de buen nivel, tiene tensión de buen nivel en ambos gobiernos. 4. En cuanto a fortalecer a las comunidades, eso ha sido un gran tema, como el tema nuevo de la discusión entre ambos países este año. Nos vamos a fortalecer, y sobre todo empezando en Tijuana y Juárez, lo cual está muy bien. Ya hemos hablado, varias personas lo han comentado, la importancia de invertir en los jóvenes, en las oportunidades, en el futuro de las comunidades, de meter a la sociedad al debate sobre la seguridad. Uno de los grandes temas que a mí me preocupa es ver que hay un debate sobre seguridad, sobre inseguridad a nivel de ciudadanos, hay una estrategia a nivel de gobierno y no hay un vínculo entre ambos, ¿no? Entonces esto sí es novedoso, y además Estados Unidos no pensaba en este tema. Hoy estamos hablando por primera vez de invertir en comunidades, lo cual está muy bien, pero si tú ves el dinero real que se ha destinado a esto de parte de ambos países es muy mínimo. Entonces es un tema que habría que seguirlo. A lo mejor estamos en una fase de prueba piloto, pero habría que ver a largo plazo si se hace algo más real que retórico. Y 5, el último punto, es yo creo que hay un cambio paulatino, y el joven Bruce, hacia invertir en la prevención y el tratamiento de adicciones en Estados Unidos. Lo estamos viendo por primera vez, otra vez es paulatino, pero es un cambio de inercia de los últimos años. Uno de los problemas, y estamos por sacar el paper sobre esto de Peter Reuter, es que no sabemos mucho de cómo hacerlo en Estados Unidos. Siendo realista, los programas de prevención no son tan efectivos. Los programas de tratamiento en general no son tan efectivos. Lo que Peter propone, yo no soy experto en este tema, Peter Reuter es un profesor de University of Maryland y antes de Rand Corporation, y creo que tiene mucha lógica, es que hay un programa que sí ha tenido éxito, se ha probado en varios lugares. Bueno, hay varios programas, el Drug Courts y algunos otros, pero uno sí hay una forma de supervisión, como muchos adictos ya están en el sistema carcelario. Ahí es una población donde puedes empezar a monitorear su seguimiento, si siguen en las drogas o no. Pero hay un programa que es muy efectivo porque los castigos son rápidos y pocos. Es una cosa que monitorea. En general el sistema norteamericano es, si te encuentran usando cocaína, vuelves a un juicio para volver a la cárcel. Eso no funciona muy bien en términos terapéuticos. Este otro modelo que se está experimentando en varios lugares es muy rápido. Dan sanciones leves pero muy rápidos. Y sanciones que te importan pero son leves, no requieren ir otra vez a la corte. Entonces hay cosas que podemos hacer, pero como él nos dice en el paper, lo cual tampoco hay que pensar que esto es la solución, porque no tenemos una técnica que nos dice, estamos hablando de un caudal de adictos en Estados Unidos que mueven el negocio a final de cuentas, y no tenemos una solución a la adicción todavía, ni realmente la prevención. Y el otro tema que ya lo mencionó Bruce, yo no he seguido las encuestas, pero si se da la legalización en California, obviamente eso cambia el modelo de negocio y sería importante estudiarlo. Si no pasa este año, quizás se pasa en algún estado en algún momento y habría que ver el impacto que tuviera.
Es decir, como conclusión, hay avances reales contra el crimen organizado, con algunos golpes importantes, hay esfuerzos iniciados, la reforma del sistema de justicia, policíaca son importantes, por ejemplo, pero falta seguimiento en algunos de estos temas, y del lado norteamericano, no sé, es difícil, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de personal, es una cuestión estructural de la simetría, falta compromiso para seguir de alto nivel. Hay un compromiso mayor que ha habido en el pasado. Yo creo que hay mucho más interés en México en este momento que en años anteriores, pero al final de cuentas es un interés que va y viene según el momento político y la crisis que surge en la agenda. Y del lado mexicano hay una constante construcción de la capacidad también de responder y la atención también a qué parte te metes, dónde te metes. ¿Te metes el ejército a controlar el territorio o buscas a líderes específicos, a redes financieras, a construir el sistema de justicia? Esas son decisiones finalmente que se tienen que tomar, son decisiones de valor que se tienen que tomar entre los ciudadanos mexicanos. ¿Por dónde pegas a un problema que es muy grande y que no hay una sola solución? Entonces, ¿dónde inviertes los esfuerzos, ¿no? Y ahí. Muchas gracias, Andrew. Muy bien. Last but not least, vamos a presentar al doctor Raúl Benítez Manau. Él es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia y actualmente es investigador visitante del COLEF. Sí, Raúl. Gracias, Héctor. Yo voy a ser muy breve, muchas cosas ya han sido dichas aquí. Quiero aclarar la percepción que me solicita José María Ramos, es la percepción desde el Distrito Federal sobre el tema de la seguridad del país, la seguridad de la frontera, la guerra al narcotráfico, etcétera. Bueno, inevitablemente es una percepción del Distrito Federal, pero es mi percepción, por supuesto dialogada con funcionarios, con colegas, etcétera. Pero yo voy a dar mi percepción. Bueno, en primer lugar, desde el Distrito Federal hay una guerra de interpretaciones en el seno del gobierno federal sobre quién es responsable del aumento del narcotráfico. Y bueno, la tradicional visión nacionalista es toda la culpa la tienen los externos, los consumidores norteamericanos, los mafiosos colombianos, la cocaína, hasta Sigmund Freud es responsable de lo que está pasando en México. Y México es una víctima. Bueno, esa es una vieja percepción, eso está superándose. Ahora, sin embargo, tampoco hay una asunción de que se asuma al 100% en el gobierno federal de que lo que haga el gobierno federal puede ser lo decisivo en el combate al narcotráfico o la ingobernabilidad que genere el narcotráfico. Y yo creo que, bueno, si bien hay factores externos, lo que haga un gobierno es lo decisivo en este tipo de situación. Bueno, a esto voy a ir un poco atrás con los temas que le corresponden, por ejemplo, que los ha abordado con mucho detalle Sergio Aguayo en otros escritos, etcétera, y otros politólogos, que es las reformas del Estado mexicano a partir de que inició la democratización, sin abundar mucho. Yo ubico 5 niveles de las reformas para el tema que nos ocupa. El Estado mexicano tiene unos gigantescos desniveles en lo que responde a reformas. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar que el nivel más reformado del Estado mexicano, donde casi no quedan ni rastros de lo anterior, es el electoral, una reforma al 100% que empezó con las múltiples reformas electorales de los 70, se concreta en los 90 con el IFE, etcétera, etcétera, y aún tiene problemas, pero es el más reformado. En segundo lugar viene la reforma económica. Ahí hay parcialidades. Yo no estoy totalmente de acuerdo con el doctor del Castillo. Yo creo que si el 15-20% del producto lo produce el petróleo y derivados, el petróleo no está reformado. A mí me gustaría ver a Pemex como Petrobras, me gustaría comprar acciones de Pemex, y me gustaría que no existiera sindicato en Pemex, así como no me gustaría que existiera sindicato en la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo único que le veo a la defensa, que no tiene sindicatos, ni la Marina. Porque de una cosa muy importante hace 100 años, hace 80 años, hace 70 años, los derechos laborales, se pasa a un amafiamiento. Yo creo que la mayor organización del crimen organizado en México es el sindicato de Pemex, y le sigue la maestra. O sea, Pemex llevaba armas a Nicaragua en los años 70 en barcos petroleros. Y todavía lo que no sabemos,
¿Quién roba el petróleo en los oleoductos mexicanos, la gasolina? Se habla de un robo de 4,000 millones de dólares, de robo de gasolina. Bueno, esos no son unos mafiositos, unos niños que llegaron con 4 tanques, por favor. Entonces, esa reforma es incompleta la económica. Luego sigue el tema ya, el área de seguridad, el área policíaca. Hay gigantescas reformas al área policíaca nacional. Hay más de 500 leyes federales y estatales reformadas en el área de la policía. Y todas se puede decir que en general están fracasadas. Ahora viene la gran propuesta de la Policía Nacional y no sabemos cuál va a ser el devenir, pero es un área multireformada, pero con múltiples fracasos. Luego viene una reforma judicial apenas arrancando, como lo señaló Andrew, y luego viene el tema de la estructura de la defensa. Ahí no hay ninguna reforma, ahí opera la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, con las mismas leyes de hace 50, 60 años, con las mismas doctrinas, costumbres, etcétera, etcétera. No hay ninguna propuesta de fondo de cambiar la ley orgánica de Ejército y Fuerza Aérea, la ley orgánica de la Armada de México. Está el tema de la justicia militar, quizás uno de los más cuestionados. No hay ministro de Defensa Civil, no hay comando conjunto de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Entonces viene desde lo electoral hasta la defensa, pero aquí tenemos un primer gran problema en este momento. El presidente dice hay una guerra, y bueno, todas las guerras se combaten con militares. Y le da a los militares el mando de la guerra por la descomposición de las policías, pero no va al Congreso a dos cosas: declarar poderes de guerra y darles dinero a quienes hacen la guerra. En cualquier guerra, un presidente tiene, digamos, tiene que hacer un plan de guerra, y en el plan de guerra, si ir al Congreso y decimos, hay una guerra, pues hay más dinero. Punto número 1. Hay una guerra, tiene que haber poderes de guerra. Digo, yo no estoy en contra de que, ni siquiera estoy de acuerdo que haya una guerra contra el narcotráfico, pero si lo hubiera, tendría que haber eso. Entonces, hay una especie de guerra burocrática en México, donde es imposible, por ejemplo, aumentar los recursos para la defensa. Entonces, hablando del tema de la Armada es clave en la guerra al narcotráfico por el tema de inteligencia e intercepción en el Pacífico. Bueno, de todos he sabido en la Armada de México que la Armada no tiene capacidad de cubrir ni siquiera el 20% de las aguas nacionales. Concentra muchos de sus esfuerzos en la protección de la sonda de Campeche. Esto no es culpa de la Armada, esto es culpa de cómo está presupuestado y de que no hay forma de que el gobierno federal pueda ir a decirle a los diputados y senadores: señores, denle más dinero a la Armada, se necesitan comprar 10 fragatas de guerra. Y entonces los 2 aviones que vienen en la iniciativa Mérida, más otros 2 que parece que los van a entregar, primero todavía no llegan, lo que yo decía al inicio, la iniciativa Mérida es todavía una ficción en la parte militar. 8 helicópteros para la Sedena. ¿Qué son 8 helicópteros en un territorio como el mexicano? ¿Y qué van a hacer los 8 Black Hawks? Van a trasladar funcionarios porque vienen artillados. Pero esos helicópteros en Colombia son para guerra rural. Ya hay 80 en Colombia. En México dan 8 y no sirven para la guerra urbana. La guerra del narcotráfico en México es urbana. Se equivocan de casa, una bajada en rapel cae en una azotea contraria y se le cae el esquema a la Sedena o a la Armada o a quien lo haga, y le caerían todas las comisiones nacionales e internacionales de los derechos humanos si alguien sale afectado, y las ONGs y todo. ¿Para qué sirven? Bueno, vamos a decir que es muy importante el traslado de altos funcionarios con helicópteros artillados, pero eso no sirve para la guerra. No, sí sirve para que no los maten. Entonces, es un estado desnivelado. Bueno, ese desnivel trasladémoslos a los desniveles federal, estatal y municipal. Son muy superiores los desniveles en el nivel federal, estatal y municipal, y tenemos entonces un estado completamente con niveles de profesionalidad muy polarizados. Casi la polarización se podría comparar con la polarización de la distribución del ingreso en el país. O sea, si hablamos de servicios de inteligencia, la profesionalidad del CISEN comparada con la profesionalidad posible de un servicio de inteligencia de un gobierno municipal, pues puede ser igual que de 200 a 1, como es en la distribución del ingreso a México. El CISEN no tiene a ningún funcionario descubierto con actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico desde hace 15 años. Bueno, por algo los americanos confían en trabajar con el CISEN. Pero yo no conozco un solo funcionario de ninguna estructura del gobierno de Estados Unidos o de ninguna estructura estatal o municipal que diga voy a trabajar con el jefe policíaco de la alcaldía de Ciudad Juárez. O sea, yo no conozco a nadie que se le haya ocurrido esa locura, porque sería una locura. Tijuana sí, ¿eh? Tijuana es la excepción. Tijuana es la excepción, bueno. Pero bueno. Estaba hablando de Juárez porque el colega estaba preocupado por Ciudad Juárez. Pero es la única, sí.
Bueno, entonces nosotros tenemos unos gigantescos desniveles. Hay una guerra doctrinaria, ¿se acepta la cooperación o no? El presidente Calderón hizo un acto que fue un gran desafío cuando él estaba en campaña, cuando gana las elecciones, lo declaran ganador legalmente y en septiembre va a Washington del 2006 y dice: no podemos ganar solos la guerra al narcotráfico. Esta es una declaración inédita en la historia de México. Entonces Ende iba a pedir ayuda a Washington y le dice a los americanos: no puedo ganar solo esa guerra. Bueno, ese acto de sinceridad en un análisis de correlación de fuerzas de capacidades del Estado frente al enemigo, carteles, lleva a la cooperación con los Estados Unidos. Pero esa cooperación con los Estados Unidos se pide sobre una incapacidad estatal. Y entonces ya aparece una vulnerabilidad de arranque. Y el presidente Calderón evidentemente está bien asesorado sobre cómo opera el sistema de toma de decisiones en materia de cooperación internacional en seguridad y defensa en Estados Unidos, y sabe que eso va a empezar a mostrarse algún resultado cuando él termine su gobierno, como ya lo dijimos, porque una cosa es que la Armada despliegue 2 aviones en el Pacífico y 2 aviones en el Caribe, y otra cosa es que empiece a capturar embarques de cocaína, y otra cosa es que cuando capturen al primer submarino o avión, lo sigan enviando por ahí los carteles. Entonces va a operar el efecto que dice Bruce: se van a meter por otras áreas del Caribe o por Centroamérica, y la Armada va a ser solo una fuerza de disuasión en inteligencia. Ok, ese es uno de los temas, el Estado. El Estado mexicano se niega a modernizarse en lo que corresponde a abrir al control ciudadano, a la accountability en inglés, segmentos del Estado muy importantes, y se niega a implementar autovigilancia, o sea, lo que son medidas de contrainteligencia en el lenguaje de inteligencia, o sea, a vigilarse a sí mismo para no ser penetrado. Entonces, no funciona la disuasión de los aparatos de vigilancia de la riqueza de los funcionarios públicos de todos los niveles, simplemente no funciona. La Secretaría de la Función Pública tiene por orden no investigar ningún archivo de ningún militar, por orden. O sea, el presidente le dice a los militares: no me los toques, son los que protagonizan la guerra. Ellos tienen su propio sistema adentro, en sus 2 secretarías de Estado. El último general capturado con vínculos con el narcotráfico, el general Gutiérrez Rebollo, sucedió hace 30 años. En ese momento fue un factor disuasivo muy importante para el resto de las Fuerzas Armadas. Decir: híjole, ahora sí está grueso. Si ya capturaron a Gutiérrez Rebollo, puede caer cualquiera, puede caer cualquier otro general, puede caer cualquier almirante. Pero eso pasó hace 13 años y no se ha repetido. Entonces pierde la capacidad disuasiva. El último gobernador fue Mario Villanueva hace 10 años. Pierde la capacidad disuasiva sobre los gobernadores, es decir, puede caer un gobernador si se corrompe con el narcotráfico, porque pasó hace 10 años. Lo que necesita el gobierno es la capacidad disuasiva de que estén cayendo cada 2 o 3 años, y material sobra. Eso es claro. Por supuesto, yo no tengo los datos de inteligencia o de información a la mano, porque no son de acceso público, pero no es difícil como analista especular al respecto, sobre todo en el caso de los gobernadores. Entonces, el poder disuasivo del Estado moderno, que debe de vigilar, favorecer la vigilancia externa y la autovigilancia, está desvanecido, si es que alguna vez fue importante, que no lo fue. Entonces allá hay una herencia del pasado, rechazo a la autovigilancia y rechazo a la vigilancia externa societal, como diría el doctor Luis Aguilar, o externa de otros países, dado que hay recursos comprometidos externos. Ese es el primer debate. El Estado mexicano todo confuso. A esto se da la guerra burocrática en el sector seguridad por los recursos y por el dinero. La guerra casi permanente, muy disminuida en este gobierno, pero en el pasado fue una verdadera guerra entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, entre la Secretaría de Seguridad Pública y los militares, entre el Poder Judicial y los militares y los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, entre los propios 5 subcomandantes de la Policía Federal. Hay una guerra, por ejemplo, el presidente le ordenó a 12 servicios de inteligencia: capturen al Chapo. Bueno, entre los que van a capturar al Chapo, pues cada uno tiene su célula de seguimiento, también hay una guerra. No le va a dar uno información a otro, porque qué tal si el otro sí lo captura y yo no, y yo le di la información, pues yo quiero capturarlo. O sea, pero hay una guerra, hay una orden presidencial de capturar al Chapo Guzmán.
Mientras el gobierno no capture al Chapo Guzmán, la imagen en la opinión pública nacional e internacional es que la guerra está perdida. Y si se capturara al Chapo Guzmán, cambiaría automáticamente la imagen de que la guerra puede ganarse. Pero hay que capturar al jefe. Sería el impacto Pablo Escobar en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Favorecería las ayudas en el Congreso de los Estados Unidos. Los congresistas antimexicanos estarían con más dificultades de argumentar en contra de México, etcétera, etcétera. Y también los críticos del gobierno, ubicados en los dos partidos políticos principales de oposición, pues tendrían menos argumentos para decir que la estrategia de militarización del gobierno está fracasando. Bueno, viene ahora el debate de la violencia y los muertos. El gobierno de Calderón no sabe procesar los medios de comunicación para explicar qué significan esos muertos. Si suponemos que esa guerra es una guerra, ahorita voy a decir por qué estoy en contra de la definición de guerra, pero si suponemos que el gobierno está en guerra, bueno, 30,000 muertos que van a la fecha, son 23 reconocidos, 23,700 reconocidos en el discurso del presidente en febrero, más la maquinita sube contando, ya los periódicos registran 5,000 más, andamos sobre casi 29,000, un periódico habla de que ya se acercó a la cifra a 30,000 muertos en el gobierno de Felipe Calderón. Esos muertos están afectando la imagen de que el gobierno puede ganar la guerra usando a las Fuerzas Armadas, pero no hay otro instrumento que diga, al paralelo yo puedo hacer esto. Entonces, por teoría pura del Estado, un gobierno no puede dejar un vacío de poder. O sea, en este momento es imposible sacar a los militares del combate a los cárteles, porque no hay quien los sustituya. La Policía Federal no tiene las capacidades de sustitución, no las tiene. La Policía Federal en este momento anda sobre el orden de 28,000 integrantes. El Ejército anda sobre el orden de 80,000 soldados operativos para la guerra contra el narcotráfico, y la Armada anda sobre el orden de 15 o 20,000 marinos operativos en la guerra contra el narcotráfico, de ellos una élite perteneciente a Infantería de Marina. Esos simplemente no pueden ser sustituidos, tienen que seguirse empleando. Bueno, el tema es que nadie les ha dicho las reglas. Entonces llega un día un congresista de Estados Unidos y impone las reglas, derechos humanos. Llega Amnistía Internacional, impone las reglas, derechos humanos. Pero otro día llega la DEA y dice, hay que darle más a los líderes como sea. Bueno, pues entonces ahí no hay derechos humanos. Y los militares, porque no hay una reforma legal, y si les dan una orden, pues ellos tienen que cumplirla. Ahora, el problema es, ahora vamos al aspecto cultural de quién hace este combate al crimen organizado. Yo no estoy seguro que si un profesor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a dar un curso a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, sean marinos, sean del Ejército, le entiendan. No estoy seguro. Pero puedo suponer que sí le entienden bastante si es altos oficiales, coroneles, generales. Pero yo no estoy seguro que una orden que dé el presidente se la da al ministro de la Defensa o de la Marina, ese ministro la transmite igual que como la quiere el presidente a sus comandantes de campo, generales, comandantes de zona, y luego de región, perdón. Luego va con los generales comandantes de zona, luego los generales comandantes de zona al coronel, al teniente coronel, al mayor, etcétera. ¿En dónde se diluye la orden? Son ejércitos, tienen un concepto de disciplina muy penetrado, pero una orden de respeto a los derechos humanos es una cosa conceptual. ¿Qué es un derecho humano? Ahora voy a poner el ejemplo en concreto. ¿Qué es un derecho humano para un soldado que viene de una zona rural donde el papá le pegó a la mamá y él lo vio durante 15 años? Pegarle a alguien es defender el respeto humano, es parte de su cultura. Donde el vecino vendió a la hija a otro vecino a los 12 años para que se case con ella. ¿Dónde está el derecho humano? Entonces, el problema del soldado es, ¿qué es un derecho humano para el soldado? En la táctica. Y vienen los problemas tácticos de derechos humanos. Hay una malinterpretación de la sociedad civil sobre el tema de los derechos humanos en el sentido siguiente. Como que se da a entender que el presidente da órdenes de violar derechos humanos por la parte de los organismos de la sociedad civil que escriben reportes. Eso es una locura. El presidente nunca va a dar una orden de violar ningún derecho humano, ni ningún general le va a dar una orden de violar derechos humanos a un coronel, ni un coronel a un teniente coronel. El problema es cómo se interpretan las órdenes hasta que llega el soldado, que es el que dispara. Cuando le dicen, aquí, si se pasa un coche en este retén, tú disparas. Y viene un problema de entrenamiento. Hay miles de formas para hacer retenes efectivos. En el ejército mexicano no las han asimilado. Miles de formas de hacer retenes efectivos. Tienes que tener entrenamiento preciso con soldados específicos que tienen muy buena puntería. Y si un coche se pasa
el soldado tiene que disparar, se tira al piso y tira las llantas, eso es una. Otra es el retén doble. Hay miles de tácticas. Bueno, en México yo no sé por qué no entienden de retenes, pero yo he visto manuales, hasta la Cruz Roja tiene manuales para hacer retenes donde no se violen derechos humanos y no pase nadie, sin rasparle a nadie su vida. Bueno, cerrando la idea, el presidente cambia de discurso hace 15 días y habla de la lucha por la seguridad pública, en un largo documento. La primera semana de los partidos de fútbol, dicen que lo escribió en el avión, yo no sé, me consta. Pero es largo el documento, yo lo escaneé en la computadora, no viene la palabra guerra, en ninguna parte del documento, la lucha por la seguridad pública, no viene la palabra guerra. En la nomenclatura discursiva de la presidencia de la República hay un cambio total. Pero inmediatamente, una semana después, hay un gran debate con el ejército sobre el caso de 2 niños en el estado de Tamaulipas y la forma en cómo fueron muertos esos 2 niños. Yo no voy a decir asesinados. Yo no creo que ningún soldado de forma voluntaria dispare queriendo matar a 2 niños, eso es una locura. El problema es de entrenamiento táctico. Y el presidente defiende al ejército. El secretario de Gobernación defiende al ejército contra las agrupaciones de derechos humanos que están defendiendo pues la forma en cómo murieron estos 2 niños. Se le viene un caso a las Fuerzas Armadas Mexicanas calientísimo, sumado a más de 40 casos similares. Y son defendidas las Fuerzas Armadas por el secretario de Gobernación a capa y espada. Bueno, ¿por qué? Es lógico, les encomiendan hacer una guerra, tienen que defender a quien hace una guerra. Pero eso está totalmente desconectado de los valores de la democracia, de la legalidad, etcétera, y está desconectado con una cosa principal. El presidente, como dije al principio, declaró la guerra, pero no fue al Parlamento por dinero y por cambio de leyes, para proteger a quien los cambia la guerra y para financiar a quien hace la guerra. El financiamiento está muy pocamente apoyado por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. La parte política está completamente sobre protección política, no legal, es protección política. Eso abre un frente de debilidad al presidente muy grande. El Estado mexicano está combatiendo un enemigo con órdenes políticas, pero sin una estructura legal de apoyo. Y eso se abre y se abre y se abre como vulnerabilidad y se transforma en un problema de gobernabilidad, entendiendo gobernabilidad con un concepto clásico, conceptual, no como entiende gobernanza el profesor Aguilar, sino gobernabilidad con el concepto de mantenimiento de la estabilidad en una situación. Ese es el concepto más clásico de gobernabilidad, es estabilidad, que no se me, como se dice en México, que no se me mueva el gallinero mucho. El gallinero está muy revuelto en este tema. Para cerrar, no hay confianza entre instituciones de gobierno, no hay confianza entre niveles de gobierno. Hay dos análisis muy polares. El análisis de Jorge Castañeda y su amigo Rubén Aguilar, completamente irresponsable, de decir la guerra se perdió, eso es totalmente irresponsable, y más de quien viene, 12 funcionarios que aplicaron esa guerra cuando fueron funcionarios, y luego al otro día de que ya no son funcionarios, la crítica. Bueno, hay que tener un poquito de coherencia, porque Jorge Castañeda firmó todos los convenios de cooperación con Estados Unidos de Smart Border Agreements con Colin Powell, todos. Y Rubén Aguilar pues estuvo al lado del presidente y entonces o le soplaba mal al oído que el presidente Fox no oía, o al que sí oía, no lo sabemos. Pero ellos dicen que la guerra es un fracaso. El único indicador son los muertos. Bueno, ¿cuántos muertos? ¿Con cuántos muertos se gana una guerra? Yo entiendo, porque un hobby mío es leer literatura militar y escribir cosas de Clausewitz, que las guerras se ganan con muertos. ¿O no, mi estimado, que tú sabes eso? Las guerras no se ganan sin muertos, las guerras se ganan con muertos. Y si le das a los ejércitos en la conducción de la guerra, es para que haya muertos, no para que no haya muertos. El problema es que, a la par, un Estado tiene que tener un sistema de comunicación. Ahora bien, el presidente no ha democratizado el Estado mexicano, la estructura de la seguridad y la defensa, para ganar en mejores términos esa guerra. Y ese es el problema. Entonces el problema es interno del diseño de la estrategia para ganar esa guerra. No negarla, ni los muertos. México aguantó la muerte del 10% de su población, 1 millón de personas, hace 100 años, porque había que derrocar un régimen autoritario de gobierno y construir otro régimen. Bueno, el gobierno de México puede aguantar la muerte del 10% de la población, lo hizo hace 10 años.
si hubiera una comunicación social de decir, bueno, estamos en guerra y estos personajes están destruyendo al Estado. Para cerrar, solamente lo cierro con una idea. Los narcotraficantes, los muertos, no es su arma más peligrosa para la democracia en México. De esos muertos, de los 30,000, 27,000 son entre ellos. Vamos a suponer que hubiera justicia eficaz. Vamos a suponer que el ejército y la Armada y la Policía Federal, en vez de disparar, los capturaran, si fueran eficaces. ¿Y esos 30,000 en qué cárcel estarían? Yo no conozco ninguna, no sé en dónde cabrían. A menos que transformen las bases navales en cárceles de narcotraficantes, porque estarían vivos. ¿A dónde se van a meter esos muertos? Entonces es un problema hasta de manejo de la guerra entre carteles que se da y del combate a los carteles que se da. Entonces yo creo que no se está perdiendo esa guerra, tampoco creo que se está ganando, creo que hay un impasse estratégico. Muchas guerras viven periodos largos de impasse estratégico. La Segunda Guerra Mundial lo vivió entre 1942 y 1943. La Guerra del Salvador vivió 5 años de empate estratégico. Entre 1984 y 1989 había un empate estratégico. Por eso la ONU dice, negocien, porque están empatados. Los partidos de fútbol acaban empatados. Entonces, esta guerra, si hay un rediseño estratégico, podría ganarse en el mediano y largo plazo. En el corto plazo estoy de acuerdo con Bruce, esto no lo gana nadie. Pero también los narcos, si siguen penetrando al gobierno con su arma más poderosa, que es el dinero, van a destruir al Estado. Porque como dije, como no hay reforma del Estado, no hay vigilancia externa del control del dinero, no hay vigilancia interna del control del dinero, y eso genera la posible putrefacción del Estado por el narcotráfico. Ese es el verdadero peligro. Solución, la estrategia tiene que ir a una reforma del Estado. La autovigilancia para empezar. Y aceptar la vigilancia externa como necesaria para que el narco no me destruya. Con eso concluyo. Sí, muchas gracias, Raúl. Pues abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Sí, con su micrófono, por favor. Podríamos discrepar en varios aspectos de mi profesor Raúl Benítez, ya nos conocemos de hace tiempo. Sin embargo, yo nomás quisiera puntualizar algo sobre lo último que mencionó el doctor Raúl, sobre el que el gobierno, una de las estrategias de solución sería que el gobierno tuviera una mejor estrategia de comunicación para el manejo de esos 20 y tantos mil muertos. Yo más bien creo que el sensacionalismo mediático de los medios de comunicación sobre los que el gobierno del Estado no tiene control, ¿sí?, ha hecho que tengamos una especie de guerra de información, ¿sí?, que dicho sea de paso, este concepto no se maneja ni se conoce en México, en otros estados sí. De tal manera que de manera irresponsable los medios de comunicación han hecho que en el mundo se perciba una realidad que no la es, no es exacta lo que está ocurriendo en el Estado mexicano ni en la zona fronteriza, porque si de muertos hablaríamos tan solo en la zona metropolitana de Los Ángeles o en Texas, hay mucho más muertos, ¿no?, por cuestiones de violentas que no salen a la luz pública, porque no les interesa quizás al Estado norteamericano que salgan, ni lo maneja de manera irresponsable los medios de comunicación norteamericanos. Sin embargo, en el lado mexicano, yo creo que sí, esa información se maneja irresponsablemente. Y bueno, en una guerra tiene que haber muertos, estoy de acuerdo. Bueno. ¿Quién está moderando? Sí, sí me quedo muy preocupada cuando los escucho hablar así de los muertos, así como si no tuvieran nombre, como si no tuvieran apellido, como si no tuvieran derechos. Un solo muerto en condiciones de injusticia valdría la pena revisar exactamente y dedicar todo el recurso que se requiera para ver qué es lo que está pasando. En el caso de cuando el ejército sale a las calles, pues también las mujeres quedan muy vulneradas. Está el caso de Castaños en Coahuila, en Veracruz, la violación múltiple a mujeres, y bueno, eso es muy preocupante. Yo a veces sí he dicho, Raúl, que México está en guerra y que nos quieren hacer creer que no hay guerra. Hace rato tú decías que no había guerra, pero luego ya no explicaste eso, no entendí por qué no había guerra. Pero si se está muriendo gente, pues hay guerra.
Y es una guerra muy injusta porque la ciudadanía, la sociedad civil, no tenemos información. No sabemos quién es el enemigo. No sabemos, o sea, no tiene, pues porque a lo mejor es mi vecino. Yo nomás veo un carro del año muy elegante cuando ando en el Valle de San Quintín y digo yo, pues ese es narco. Entonces andas como viendo quién y cuándo y dónde, pero no tenemos acceso a esa información. El ejército es muy cerrado. Nosotros hicimos el año pasado un proyecto con la Sedena para ciudades seguras para las mujeres. Y bien interesante cuando hablábamos con ellos porque eran puros hombres, y es otro mundo, es impresionante porque es otro lenguaje, es otra concepción de lo que sucede en las sociedades con las mujeres, con las familias. Es una realidad que no conocemos la sociedad civil, como te digo, desde la manera en que hablan. Cuando nosotros estábamos hablando de implementar este proyecto para las ciudades seguras, para las mujeres, ellos pensaban para ellos, porque decía el capitán con el que hablábamos, cuando yo salgo del cuartel, tengo que salir en una camioneta blindada y que me lleven al aeropuerto para que no me maten a mí, y entonces usted va a proteger a mi familia y a mis mujeres. No, nosotros estamos hablando de ciudades seguras para las mujeres en el territorio civil, pues, pero ellos sí están pensando en este asunto de la guerra. Entonces ahí sí me brincó que tú dices que no hay guerra. Yo pienso que sí hay una guerra y la sociedad civil estamos completamente desinformadas de lo que está pasando, y eso nos vuelve muchísimo más vulnerables. Y además ya comenté yo hace rato que esta guerra no la va a ganar nadie, y los muertos tienen nombre y apellido. Embajador, ¿usted tenía una pregunta? Déjeme decir lo siguiente solamente. El uso de la palabra guerra, guerra contra el narco, guerra contra la pobreza, guerra contra el terrorismo, eso empezó con Lyndon Johnson con guerra contra la pobreza, y luego Nixon guerra contra el narcotráfico, y después la guerra con el terrorismo. Básicamente son lemas. El problema que yo veo es, y usted lo describió muy bien, y usted lo planteó, nosotros encontramos en Homeland Security que somos netamente civiles policíacos, acciones policíacas. El asunto militar piensa estratégicamente, no tácticamente, porque no va a llevar los casos a la corte, es la policía que los lleva, y tiene otra mentalidad de organización y de perspectiva en cómo ganar el desafío o la lucha. Son distintos, son pensamientos políticos. No confunda con la policía con las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando empezó el presidente Fox, nosotros fuimos a México, vinimos a la Ciudad de México, nos juntamos con los militares mexicanos, y había una preocupación por el lado de los militares generales, diciendo, nosotros no somos policías, no vamos a actuar como policías, no estamos entrenados, pensamos en otra manera de guerra, netamente, defender la patria, defender el territorio. El policía y los agentes civiles capturan prisioneros y los llevan, le hacen juicio. Los militares no tienen esa misión de llevar a alguien al juicio y estar con los fiscales. No sé si me entiende, la mentalidad es distinta en eso. De ahí quiero decir otra cosa, la cuestión de inteligencia es un grave problema, porque también la inteligencia policíaca es distinta a la inteligencia militar, porque o las agencias de inteligencia, como la inteligencia central de los Estados Unidos, son más estratégicas. Entonces no van a llevar a nadie a una corte, porque si llevan a corte tienen que llevar evidencias y no van a mostrar métodos y fuentes. No es permisible para la cultura de inteligencia. Entonces, hablando con los británicos, nosotros creamos una relación, cómo manejar el problema de compartir inteligencia. La policía lo quiere de cierta manera para prevenir, pero la inteligencia central no se la da porque es vulnerable a las otras operaciones estratégicas que hay. Entonces, esa es una rivalidad que existe y una realidad. Y cuando se planteó en una reunión
El de inteligencia estratégica dice, no se puede compartir esta inteligencia. Y el otro dice, pero es la realidad. Y el otro le contesta, pero la realidad es clasificada. Entonces, eso abarca el problema de cuando uno va a compartir inteligencia, no es tan automático, depende de la cultura, si viene de la cultura policíaca o la cultura civil o la cultura militar. Entonces hay una confusión en las diferentes culturas burocráticas y tenemos que tener ese conocimiento y entendimiento, y por eso hay las expectativas que usted tiene para los militares están equivocadas, porque primeramente la premisa es que van a actuar como policías. No están entrenados como policías, no son policías. La guardacosta de los Estados Unidos puede ser militarizada, pero es policía, no es la naval, por ejemplo. Entonces, nomás quería yo hacer esas distinciones. Sí, doctor Bustamante. Para hacerlo muy breve, solamente quisiera llamar la atención del concepto de responsabilidad de Estado que se maneja en derecho internacional, que esto es importante para poder entender bien cuál sería el concepto de corresponsabilidad, porque cuando hablamos del concepto de responsabilidad de Estado, estamos hablando de una obligación para responder también a los costos de las acciones de responsabilidad del Estado. Es decir, cuando hay una responsabilidad de Estado respecto de la creación de la policía fronteriza, y la policía fronteriza comete un acto ilegal, un homicidio, como se ha ocurrido en la frontera, de acuerdo con el derecho internacional, hay una responsabilidad de Estado, de los miembros del Estado, que es la policía fronteriza, respecto de la satisfacción de cualquier costo derivado de esa responsabilidad. Y eso es lo que falta por entender en la discusión de responsabilidad y, por supuesto, de corresponsabilidad. Mientras no entendamos el concepto de responsabilidad en términos del derecho internacional como responsabilidad de Estado, el concepto de corresponsabilidad crea enormes confusiones en el entendimiento de las relaciones bilaterales. Y empezando por el gobierno de México, que no entiende, cuando habla de corresponsabilidad, no está entendiendo el sentido de responsabilidad de Estado de acuerdo como está establecido desde hace muchas décadas en la doctrina de derecho internacional. Nada más quería mencionar eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silke de la Parra, de Gente Diversa. Me gustaría a los ponentes que quedan, que me mencionaran cómo visualizan la participación social en esto de materia de seguridad y en materia de migración, porque en varias ponencias se menciona, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que se hace de forma muy selectiva, que nos invita a todo el mundo, porque hay ONGs o hay personas de la participación social que obviamente desagradan, no se da recurso, y existe, cuando obviamente esta participación pide evaluación, pide información, se vuelve incómoda y por lo tanto se le quiere hacer a un lado. Pero nuevamente se le llama para que legitime toda actividad que están haciendo las instituciones. Y existen estos consejos ciudadanos que finalmente son esos espacios donde te puedes sentar a dialogar, haces un tipo de recomendación que funciona más como una palmada en el hombro porque no se tienen dientes para que solucione algo o pase algo. Entonces me gustaría ver a través de ustedes, con su visión, su mirada, qué participación social se espera que exista allá afuera con todas estas paredes, muros que no te dejan avanzar y sin recursos, ¿verdad? Muchas gracias. Así que, pues, por obviedad de tiempo vamos a cerrar la sesión y vamos a permitir a nuestros ponentes que respondan a las preguntas. Una ya, ¿no? Tienen rato levantando la mano. No, pues, como deciden ustedes. Yo me quedo aquí más tarde. No soy largo. A ver, adelante. Bueno, sí, yo era un poco por alusión lo que decía el profesor con lo que tenía que ver con el cómo actuaba la sociedad civil.
creo que también no podemos olvidar que, digo, sin afán de ofender a nadie, que las Fuerzas Armadas en México históricamente han sido utilizadas más que para defender al país en contra de la población civil. Entonces también tiene una carga cultural, y cuando la sociedad civil ve a las Fuerzas Armadas, no sabes quién te da más miedo, si te da miedo el ejército o te da miedo el narco, ¿no? Incluso, yo soy de Ensenada, Baja California, incluso aprendes en comunidades que hay de mucho tiempo arraigo del narcotráfico, aprendes a convivir con el narcotráfico, entonces tú sabes dónde viven y sabes que no te pasa nada siempre y cuando no te metas con él, pero no sabes cómo actúa el ejército. Y también creo que en el cómo actúa la sociedad civil en materia de derechos humanos tiene mucho que ver con la falta de legitimidad que tiene el cómo está actuando el gobierno, y cuando tiene cifras que de repente son muy contundentes, como que el 75% de las detenciones que ha realizado el gobierno han sido liberados porque no había realmente causal para detenerlos. Entonces realmente la sociedad civil actúa pues a la defensiva, ¿no? Porque obviamente tienes miedo de que el día de mañana al que te agarren sea a ti y te acusen de narco a ti, ¿no? Cuando no tienes realmente pruebas para eso. Entonces creo también que tiene mucho que ver con lo que decía el maestro, de este concepto de gobernanza, de que no se te agite el gallinero, cuando quizá debería ser el otro concepto de gobernanza, de realmente sumar en una estrategia colectiva, ¿no? Que se construya de manera multilateral. Creo que también ese es un problema de origen de la estrategia, ¿no? Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero bueno, las preguntas todas son del lado mexicano. Me voy a atrever de hablar de un tema que no debe meterme como gringo, pero me voy a meter. A mí me preocupa un poco lo que veo, y lo comenté brevemente, pero lo que es una desvinculación entre una sociedad que sí está harta de la inseguridad y un gobierno que está harto de la inseguridad, pero que no habla del mismo lenguaje, que no hay un encuentro. Y ya que estamos en un lugar más o menos cerrado, yo creo que el gobierno está haciendo grandes intentos, el gobierno federal está haciendo grandes intentos de hacer algo contra el narcotráfico, pero pero tiene al mismo tiempo una gran desconfianza hacia los ciudadanos, hacia la participación de los ciudadanos. Y tres hechos simplemente que lo muestran. Uno es los ataques constantes contra periodistas, que no se resuelven, no se buscan causantes y no se defienden los periodistas, ¿no? Y que finalmente son muertes que son lamentables por las familias, pero también lamentables por la libertad de expresión en México, ¿no? Yo creo que poco a poco está muriendo en muchas partes del país la libertad de expresión. No quizás en los medios nacionales, no quizás en algunas grandes ciudades como Tijuana, donde hay periodistas que se enfrentan, pero en muchos lugares más chiquitos en el país se está perdiendo. Y quizás en algunos medios nacionales. Dos, una cosa que comentaba Raúl, el ejército está muy renuente a dar cuentas, de dar cuenta de cuando pasan violaciones de derechos humanos, pero eso genera un gran cinismo de parte de la población también. En parte de meter al ejército y la Policía Federal, una tarea es también tener los mecanismos de accountability, de rendición de cuentas, que permite que realmente se tenga confianza que están trabajando a favor de la población, y cuando no lo hacen, castigar a los que son responsables. Y como no existe ese mecanismo, no hay incentivos ni para el ejército ni la Policía Federal de hacer lo correcto. La mayoría a lo mejor lo hacen por buena voluntad, pero no hay incentivos para que lo hagan, y generan desconfianza de parte de los ciudadanos. Y tres, la información estadística que se da, francamente, es inconsistente, ¿no? Sí, y entonces hay unas cosas muy fáciles que puede hacer el gobierno federal es empezar a dar estadísticas confiables, constantes, poner bases de datos a la disposición para que los ciudadanos puedan dar un seguimiento más real y tener un sentido de qué está pasando. Por ejemplo, saca de pronto la cifra de cuántos de cada cartel está arrestado, pero no hay un seguimiento de esos datos, no sabemos de dónde surgió. Entonces, poder tener acceso a información, yo creo que alimentaría la confianza en muchas cosas. Si quieren, puedo hablar mal del gobierno de Estados Unidos también, ¿eh? Entonces, no, hay mucho más que decir de ese lado también de la sociedad norteamericana en este tema. Pero Raúl. Sí, bueno, muy breve. Yo no estoy en nada en desacuerdo contigo, capitán. No se ha usado el tema de guerra de la información. Sí se ha usado. De hecho, el gobierno ha perdido en temas de seguridad nacional las guerras de la información. El gobierno mexicano perdió la guerra comunicativa cuando apareció el EZLN en Chiapas entre el 94 y el 98-99. Ahí empezó a recuperar
iniciativa comunicacional. Pero el subcomandante Marcos tenía al gobierno bailando, no sabía ni por dónde. Y muy rápidamente el subcomandante Marcos en un mes se posicionó de toda la prensa nacional e internacional. Se construyeron más de 100 páginas web, hasta en los idiomas más extraños del mundo. Había en 4 lenguas españolas, de españolas de España, había páginas web, en finlandés, en georgiano, en no sé qué. Después lo recuperó. La guerra de la información respecto a la guerra del narcotráfico tiene que contribuye también la naturaleza de la prensa. Yo soy muy amigo de uno de los corresponsales extranjeros más famosos que hay en México y que tiene viviendo más tiempo en México. Él ha ido mucho a Juárez. Yo le dije hace 4 o 5 meses, cuando fue lo de la matanza del 31 de enero de los 16 jóvenes, dije, oye, tú estás haciendo esta nota como si todo México fuera Ciudad Juárez. O sea, lo que está pasando en una ciudad de 1 millón de habitantes, tú la estás trasladando a una realidad de 110 millones de habitantes. Dice, ¿sabes qué, Raúl? Dice, es lo que me pidieron mis jefes. Y así como tú escribes, tú le das las clases de sociología a estos alumnos, porque así dice el programa de estudio, pues a mí me lo piden mis jefes y yo vivo de eso. Pero todos son iguales. Todos los corresponsales son iguales, el del País, el de Los Angeles Times, el del Wall Street Journal, el del Washington Post, el del New York Times, todos van por sangre. Y quieren la sangre. Y hay la imagen de que todo México es Ciudad Juárez. O Tijuana. Entonces, no, Tijuana ya está rebasado por Ciudad Juárez en eso, desde hace muchísimo tiempo. Ni se menciona Tijuana ya. Bueno, lo de la guerra yo sí estoy en completo desacuerdo contigo, y más en la línea que decía el profesor Arcos, el embajador. Decir guerra es implicar a quien hace la guerra. Y en México la guerra la tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Entonces decir guerra hay una guerra contra las mujeres por los narcos, por los policías, por los borrachos, por los policías armados en las ciudades que se emborrachan y no tienen profesionalidad. Eso es cierto, pero si tú le llamas guerra tienes que inducir que pues, te la va a cuidar el que hace la guerra. El peligro es la militarización. Si todo es guerra, tú militarizas todo. Y desgraciadamente en México eso es muy fácil porque no hay policías profesionales. O sea, no haberlos y llamar al ejército es lo más fácil del mundo para resolver todos estos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la semántica, porque vivimos en un país donde el peligro es muy inmediato por la ausencia de policías. Si yo digo guerra, hay una guerra contra las mujeres en Santiago de Chile, yo sé que van a llegar los carabineros, no el ejército chileno, pero en México puede llegar el ejército porque no hay carabineros. Entonces el peligro es semántico, político y de las instituciones realmente existentes para combatir problemas de seguridad, y ahí pues, desgraciadamente no tenemos a las policías y por eso están las Fuerzas Armadas. Yo ya no le daría más vueltas al debate porque se habló mucho. Yo sí creo que mucho de lo que se escribe de estrategia es correcto en el papel. La estrategia de Ciudad Juárez, ¿quién la va a cuestionar? Nadie puede cuestionar la estrategia de Ciudad Juárez, la que anunció el presidente en enero. El problema es que yo no creo que estén implementando ni tengan capacidad de implementar ni el 5% de esa estrategia. Del papel a la capacidad de implementación de una estrategia, hay un abismo en este país impresionante. Y hay una cosa muy importante de relación con Estados Unidos y con México, la comparación. Y vale la pena el caso de Juárez y El Paso. El Paso es la 4ª ciudad más segura de los Estados Unidos. Juárez es la ciudad más peligrosa de México y de América Latina. Los narcos son los mismos, los pandilleros son los mismos. ¿Por qué cuando cruzan al Paso no matan a nadie? Ni se pelean entre ellos ni nada. Le tienen un pavor a las instituciones de justicia, al FBI y a las policías de Estados Unidos impresionante. Entonces no hay violencia. Entonces, el respeto al Estado, lo que hay en Estados Unidos. Los mismos narcos mexicanos no hacen el negocio que en México lo hacen con balas. Ahí lo hacen silencioso porque aparece cualquier rasgo de violencia y los descubren porque los descubren y los neutralizan porque los neutralizan. Cuando mataron desgraciadamente a la cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, al otro día tenían localizados a los 100 aztecas pandilleros vinculados al hecho y ya tienen al culpable. Entonces, bueno, se habla de una eficiencia gubernamental a nivel táctico policíaco pues muy distinta a la mexicana, evidentemente. Entonces, sí hay una gran superioridad institucional en Estados Unidos, por desgracia, y como mexicano hay que decirlo, a la institucionalidad débil que hay en México para temas de narcotráfico y seguridad nacional, y esa sí es una realidad, muy triste, por cierto.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Igualmente muchas gracias a todos nuestros ponentes, especialmente a quienes hicieron un gran espacio en su agenda para poder venir aquí a Tijuana. Sin duda alguna, espero que el seminario haya correspondido a sus expectativas, particularmente tomando en cuenta lo complejo, lo diverso y sobre todo lo difícil de este tipo de temáticas. La idea de ese seminario, como lo comentamos al principio, es seguir analizando ese tipo de temas con diversas perspectivas académicas, gubernamentales, de la sociedad civil, porque en la medida en que se analizan este tipo de temas bajo estas tres perspectivas, es probable avanzar en ese tipo de aspectos. Una conclusión general. De la primera parte, yo creo que destacaría que sin duda alguna los temas de migración, seguridad y aspectos económicos van a seguir siendo relevantes cada vez más en la relación bilateral. Creo que las ventajas para México van a depender, desde mi punto de vista, de 2 o 3 elementos fundamentales que se discutieron especialmente en esta segunda y tercera parte. De fortalecer las capacidades institucionales mexicanas para abordar los problemas con una visión estratégica y sobre todo muy responsable del punto de vista social. Si el país no se avanza en esta definición de lo que son sus prioridades sociales en materia de bienestar y de competitividad, va a ser muy difícil que se puedan solucionar los principales problemas en esta agenda bilateral. Finalmente, como otro aspecto que sin duda alguna es relevante, esta relación implica abordarlo desde diversas perspectivas. La perspectiva de gestión y políticas públicas, que es una prioridad del Departamento de Estudio de Administración Pública, las perspectivas que tienen que ver sin duda alguna con aspectos de carácter social, político, institucional, y sobre todo hay una perspectiva que lo comentaba al final el doctor Bustamante, que creo que la hemos dejado en parte de lado en los estudios sobre relaciones México-Estados Unidos, que tiene que ver con las vertientes de carácter legal. Si México se centra únicamente en decir que nos están constantemente violando los derechos humanos, laborales, tanto de la población de origen mexicano como los mexicanos en estas regiones fronterizas, y no se involucra o no avanza en la definición de lo que es una agenda de defensa, ¿sí?, de los ciudadanos, tanto mexicanos como de origen mexicano en los Estados Unidos, a través de los marcos legales e institucionales que existen tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, creo que la política de protección a los derechos humanos de los migrantes va a tener serias limitaciones. Por eso es fundamental, de hecho, a fines de este mes tenemos aquí un seminario sobre protección legal y consular a nuestros migrantes mexicanos, que tiene que ver con esa vertiente, de seguir avanzando en esta parte que tiene que ver con la protección legal, porque en la medida en que no utilicemos estos pocos espacios de carácter legal e institucional que existen, vamos a tener serios problemas. Finalmente, dos mensajes. Las 2 siguientes sesiones del seminario va a ser el día 12 de agosto en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Vamos a discutir los casos de Ciudad Juárez y el caso de Arizona con 2 perspectivas fundamentales, los temas de seguridad y desarrollo. Y finalmente vamos a trabajar un seminario en el Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de las Casas, en donde vamos a analizar todos los temas fundamentales de la agenda entre México y Estados Unidos, pero acentuando un poco la frontera sur, los temas de gobernanza, los temas de migración, los temas de seguridad, cuestiones ambientales y bajo una perspectiva que, insisto, queremos fortalecer en el departamento, los temas de gestión y políticas públicas con esa visión estratégica y sobre todo muy responsable. Muchas gracias a todos ustedes y espero que nos sigan acompañando en los próximos.